dame un segundito, voy a ponerme esto que ya, mira, estoy tan trinco. Estoy tan trinco que no puedo ni ponerme. ¿Tú notas algo raro? Yo estoy... ¿Cefe esta mañana? Sí, yo estoy notando a don Seferino que ha llegado al estudio de Nueva Vida. No puedo ni subir los brazos. Oiga, pero usted se ve como, no sé. No puedo ni subir los brazos, ¿viste eso? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Mira esto. Yo lo noto hinchado. Mira para allá, pero ve acá. Hasta... La guayabera casi le va a explotar. No, arriba le va a explotar, pero abajo le queda grande. ¿Habrá perdido peso? Es verdad. Bueno, wow. Para mí trajo cuerpo de gimnasio de 10 años y no había dicho nada. Yo llevo 3 años levantando pesas y jamás me he puesto así. La gente que se conecte para que vea, ¿Pero qué es eso? Wow, una Mi musculatura. hijo que está ya casi fisiculturista. Mira, pero déjeme ver, ¿qué es lo que hay en el abdomen? Que se ve... Lo difícil que se le hace a alguno, mira. Ay, papá. No. Mira eso, don Seferino. Señoras y señores, don Seferino. Está marcado. Está marcado, tiene el six-pack. Pero ¿cómo se hace eso de un día para otro si la semana pasada él no estaba así? Pues te cuento. Esto realmente para algunas personas... Ya, eso es que está enamorado todavía. No, espérate, déjame explicarte. Para algunas personas puede ser algo fabuloso, ¿verdad? Como ustedes están mencionando ahora mismo, pero para mí esto ha sido un gran problema. Está como Hulk, está fuerte. Sí, mira esto, mira los antebrazos, mira. No, pero es que está demasiado exagerado. ¿Ves? Sí. Pero te voy a explicar qué fue lo que pasó. Se ve bien, Fernando. Se ve muy bien. No. Bueno, eso dice Mildred. ¿Qué dice eso? Eso dice Mildred que tuvo una conversación con ella por videollamada. Esa es la abuela Chachi, está soltera. Ella sí, entonces ella está la vi muy entusiasmada. La vi como que me vio y como que lo pensó bien ahora. Sí, ella está un poquito como media, pero cuando vio el video estaba rica, pero ahora. Exacto, ahora como que ella fue la que me invitó a salir. Pues entonces, ¿qué pasa? Te cuento, esto es un problema, Moraima. No, usted me tiene que contar porque yo tengo un hijo que le está dando bien duro al gym. Usted tiene que haberlo visto. Usted lo ha dejado atrás. Muchacho, ¿está allí al lado de usted? Sí, wow. Pero es que esto es algo que a mí me ha sorprendido, déjame decirte. Sí. Porque te voy a explicar. Es producto del ejercicio, del esfuerzo. Bueno, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ajá. Es un problema. Realmente no es algo que usted diga, pero ahora mismo yo no me he lavado la espalda hace 3 días. Porque no llega. El jabón no es que no puedo lavarme la espalda. ¿Pero por qué? Es que no puedo, Moraima. Porque le ha dado duro y ahora no llega. No, que no, mira. Es que los músculos no le permiten el movimiento. Sí, mira para allá. ¿No usted tiene que verlo. Fisiculturistas que tienen el centro de la espalda negrito, como oscurito, como de otro tono? Eso es, ahora me entero. Sí, el hijo tuyo, chequeale la espalda. Voy a chequearle la espalda. El centro de la espalda para que tú veas. Sí. Me voy a chequear bien el centro de espalda. Sí, tiene otro tono de que piel. la tiene limpiecita. Otro tono de piel tiene que ser. Ok, ¿qué pasa? Esta semana fueron a Manchuria a vacunar. A vacunar. O sea que ya estamos en la etapa donde los ancianos. Sí, ya pues estamos. Entonces, en Manchuria somos 5 los que vemos allí. Pero ¿qué pasa? Para protección hicieron esto en Manchuria. Fueron a Manchuria una enfermera certificada. Fue a Manchuria para hacerlo porque querían evitar que nosotros saliéramos de nuestra zona. A un lugar donde hay más gente y todo eso, pues dijeron, pues vamos a hacerlo con esta comunidad exclusiva, pues vamos a hacerlo allí, vamos a llevar a la enfermera allí y el equipo allí. Pues ¿qué pasa? Que aquí fue que tuve el error. Wow. La enfermera fue a mi casa, entró con su kit, sí, con su neverita y con su vacuna y con toda la cosa que ella tiene. Su mascarilla. Sí, ella bien preparada y todo lo demás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que en Manchuria está haciendo frío. Donde quieras un frío. ¿Qué pasa? Que ella fue con su mascarilla y con su face. ¿Cómo se llama? Face shield. Exactamente. Cubierta de arriba abajo. Exactamente. Y eso se le empañó. Se le empañó. Ok. Sí, eso pasa. Eso pasa. Sí. No, se le empañó. Entonces no veía bien. Entonces yo cierro los ojos, me van a vacunar a mí. Pues yo cerré los ojos, yo no estaba viendo nada. Porque a mí eso me da mucho, verle la aguja, eso me da un poco de temor. Sí, porque yo. Y dicen que es grande. Mire, nena, y yo flaco, que aquí no hay hueso. Bueno, no había, porque ahora. Por eso, ahora es diferente. Pero entonces aquí lo que hay es hueso nada más. Entonces, ella mete esa aguja para allá abajo. Mira, una vez cuando yo estaba en el ejército, querían que me hiciera un tatuaje.
En el brazo. En el brazo. Y el que tatúa dice, es imposible hacer un tatuaje a don Seferino. Yo no tallo. porque era directamente al hueso prácticamente. Ay. Pues ¿qué pasa? Que yo cierro los ojos. Para que cuando la aguja esa entrara, pues yo no verla. ¿Verdad? Ay. Y la muchacha dentro de su empañado, resulta que lo que cogió no fue la vacuna. Mire. ¿Y qué cogió? Para el COVID. ¿Cómo? Resulta, ¿Qué fue lo que cogió? Resulta, hace 2 semanas yo llevé a Kraftman al veterinario. Kraftman. El caballo. Kraftman es el caballo. El que nos recorta el el trimmer de allí. El caballo de el Machurria es un caballo que tenemos hace 47 años. Ay, Dios mío, 40. Fernán, tú que eres un especialista en caballos. Hace 47 ¿Dura años. 47 años un caballo? Bueno, pero ese sí, ¿verdad? Kraftman, sí. Es que Kraftman. Okay. Bueno, por eso es que se llama así. Sí, y garantía de por vida. Claro. Mira qué bueno es Fernán, que no te contradice. Dice, ese sí. Entonces Kraftman estaba teniendo problemas. Ya yo lo veía como desanimado, como medio debilucho. Antes cogía la loma de casa de Doña Pileta. Tacho, cogía eso en mediodía. Taladito. Pero ya está como medio En baja. Está en baja. Entonces ya hablé con el veterinario. Me dijo, tráemelo. Le hice un estudio. Me dijo, mira, que Carmen tiene 47 años ya, papá. O sea, ya sus niveles de hormonas y eso ya no es lo mismo. Claro. Entonces me dio unas ampolletas de testosterona. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Para Kraftman. Sí. Una testosterona animal. Específicamente para que él se pusiera más fuerte. Claro. Kraftman tenía antes como 180 caballos de fuerza. Ahora lo que le queda es Ay, Dios. Medio caballo. Entonces con esas ampolletas, pues él iba a coger fuerza y entonces iba a hacer su trabajo. Muy bien. ¿Qué pasa? Que las ampolletas las tenía yo en casa. ¿Y cuando fueron? Y cuando fue la enfermera, Se le empaña el face shield. ella con eso empañado por el frío que hace. Esto soy yo asumiendo porque es que ella me puso la vacuna, la primera dosis hace una semana. Después que yo salí de aquí lunes, ya el lunes por la... Ya. Y mira esto, mira. Señoras y señores, don Seferino es otra persona. Enseña el six-pack otra vez, don Cefe, para que el público que se conecta un poquito. Mire para allá, mire eso. En Narso tenía que estar aquí hoy para que viera esto. Es impresionante. Ni Narso tiene ese Tremendo, abdomen así. Don Seferino Y está ese como un pecho, fisiculturista, mira ese básicamente. pecho. Pero ese no es el problema. ¿Cuál Digo, es el eso es problema? parte del problema. Que este viernes comenzaba el rodaje de una filmación a la cual yo audicioné para un personaje. La vida, que van a filmar una película. Sí. La vida de Marc Anthony. Vida y obra. Mira lo que dice Carolyn. Ahora es que le luce esa guayabera, don Cefe. Carolyn. Carolyn. Seferino, la vida y obra. La vida y obra de Marc Anthony. Y entonces yo iba a interpretar. El viernes comenzamos la filmación, Moraima. Pero ¿y cómo lo va a hacer si Marc Anthony está así? Por eso me escogieron a mí, para hacerle a él ya mayorcito. ¿Ves? Entonces el viernes empezamos a hacer la firma, empezamos el rodaje. El viernes empiezo. Ok. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Cuando yo llegue allí, voy a decir, este es el doble de D-Rock. Exacto. Este es Vin Diesel. Sí. O Carlitos Colón. Carlitos Colón no estaba... No, exacto. No está así. Carlitos Colón no tenía todas tus virales, papá. Yo creo que la gente me diga qué yo puedo hacer, porque ahora mismo yo me siento, mira, yo no me lavo la espalda. Wow. ¿Desde cuándo? Desde que empezó esto a crecer, desde el miércoles pasado. No, esa espalda debe estar con un rash. Curtía. Y el domingo que yo me metí para tiempo no oía esa palabra, curtía. El domingo que yo me metí para la quebrada y las bambúas, tú sabes que la bambúa tiene una pelusa como negra. Yo tengo que ir, tengo 2 o 3 pegarle la espalda que no puedo. Péguese la manguera, que el de uva le pegue la manguera. Mira, pues entonces, ¿qué yo puedo hacer, Fernán? Dime tú. No. Yo creo que usted va a tener que encarar esa situación, pero el rodaje lo puede hacer. Lo que pasa es que es una versión diferente, un Marc Anthony, ¿verdad? En otras condiciones físicas. Ya mayorcito, pero heavy. Yo no creo que... Pues no le preguntó al veterinario cuándo eso se va o eso se quedó ahí permanentemente. Oye, sí. Bueno, esto dura bastante.
Ajá. Esto dura porque la testosterona que él me dio para Craftman era heavy. Una dosis que él prepara, que es más Más heavy, más heavy. Que como el nombre de su caballo, yo pienso en camas y máteres. Y, Sí. ¿De qué? Destornilladores. de Craftman. ¿De Craftman tú dices? En cama. Sí. Vamos a la gente, yo quiero escuchar a la gente. 787 Yo quiero escuchar a la gente. 993 ¿Qué opina la gente? ¿Qué puedo hacer? Porque es que 9700. ya el viernes comienza el rodaje. Exacto. Y yo no sé qué voy a hacer con todo esto. No, tendrías que cambiar la película por otro tipo no hay de. manera de bajar eso. Sí. No hay manera. ¿Verdad? No. Tienes que ver a don Seferino en el live de Facebook de Nueva Vida. Buenos días, adelante. El nene de la grúa. Vamos a Ajá, ver. nene, cuéntame. Papá, eso te puedo montar en la grúa y te llevo donde yo lavo mi troque con agua caliente para ver qué podemos hacer ahí. Eso suena. Ah, pero él dice por lo de la espalda. Ajá. Sí, Ah, como ya le pasa, entendí. tú dices que no pueden ir a venir, que tiene que estar curtida, ya tiene que estar cualquiera, pues mira, eso le metemos el doctor mecánico y gris, el puro y ácido y nuevo. No, nene, pero es que Wow. tú me estás tratando a mí como la grúa tuya. Sí, porque imagínate, eso es alto poder. Sí, no. Fibroso, como tú dices, ahora tiene que ser el poder de verdad. Tiene que estar como la grúa mía, resca y para adelante. Se te olvidó el cepillo de alambre. Sí. Wow. Yo estoy de acuerdo porque de nada le sirve estar musculoso si está curtido, como dice Fernando. Ajá. Y Sí. la espalda, el centro de la espalda, no es todo, es el centro de la espalda. Ahora, con esa inyección no le ha dado con relinchar o algo así o patear. Pues mira, esta mañana, Mm. ahora que tú dices esto, esta mañana Sí. me di cuenta que cuando me monté en la bicicleta, Ah. patía como si fuera una motora. Y yo dije, pero si esto es una motora. Entonces, la pierna como que se me fue. Se te fue, sí. Sí, yo creo que no había pensado en esa, Fer. Cheque. No había pensado en esa. Cheque. Vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. A ver, adelante, buen día. Sí, buenos días. Es que me perdí. ¿Cuál es el tema? Ay. Está complicado volver para atrás. Aquí hay muchas cosas. Un caso, ok, te refresco rápidamente. Es que me pusieron la vacuna, pero no era la vacuna que me tenían que poner para el COVID-19. Y me pusieron unas ampolletas de testosterona. Y entonces yo... Del caballo. De caballo. De caballo. Y yo, mi peso natural son 97 libras. Y el caballo pesa 600 libras. Sí. ¿Y tú conoces Bueno, Craftman? Bueno, ese debe pesar un poquito menos, ¿verdad? Sí, Craftman está... 150 libras. Craftman está... Usted está gozando y el pobre caballo se quedó igual. Sí, Craftman está... Bendito. Está malito. Vamos a la gente, Bueno, vamos. 787-993-9700 para usted le diga a don Seferino Oye, que pero Mildred está contenta, ¿sabes? Mildred está contenta. Pero Claro. imagínese si Sí. se ve de lo más elegante. Mildred me vio por el muchacho. videollamada y se sorprendió. Y no vio esto los abdominales cuando vea a Nueva Vida en live. No, debe estar ¿Pero viendo va Liberty. vida? Debe estar Ah. viendo Liberty. Ahora mismo, ¿verdad? Claro. Eso llama la atención. Ya mismo me llama. Eso llama la atención, prepárese. Sí, ¿verdad? Sí. Yo ayer subí una foto de mi hijo felicitándolo que cumplió años y tiene casi 7,000 likes. Ni una publicación mía llega a 7,000 Pero likes. una foto de tu Oye, hijo. vaya. Sí, que cumplió años ayer y lo felicité. Y la gente le da like, pero por los músculos. Pues me imagino que las mujeres, así que usted prepárese, por los likes le van a aumentar. De verdad. Miren, el sábado yo tengo una conferencia en una... No, pues hay que tomarle una foto. en una égida ahí en Pues usted se va a tomar la foto Wow. anunciando la conferencia. el sábado. Tengo una conferencia en de la égida. Pues dele, antes de que esos músculos empiecen a bajar. Sí. Va a revolcar Sí. aquello allí. Aló, buenos días. Sí, Sí, buen día, Dios bendiga. Amén, Buenos adelante. días. bien. Mira, Seferino, cuando es una semana es lo que tiene para hacer la película. Para el viernes, sí. El viernes tengo que firmar la película. Empieza el rodaje de la película. Y empieza conmigo en la playa, imagínate. Pues es bien sencillo, mira, va donde Craftman un momentito y te coge y te pega pelo con pelo como Avatar y le pasa los poderes y ya, y vuelve a ponerte flaquito de nuevo. Ah, pero eso pasa en las películas, nene. Eso no pasa en la vida real. Eso pasa en la vida real. Tú no ves Sí, eso. eso no va. En la vida real lo que tú ves son cosas como las que me pasan a mí. Ay, Dios mío, definitivamente a él nada más le pasan esas cosas. Pero fíjate, si en todo caso hable con la producción a ver si le cambian el tema a la película. ¿Cómo qué? No sé, la vida de... La vida de ¿De quién sería? De Hulk. Rock, que lo metan ahí De Hulk para Hogan. hacer algo. La vida de Hulk Hogan. Sí, claro.
Ahora me llaman de Marvel, ¿tú imaginas? Oye, sí, lo pueden confundir. ¿Verdad que sí? Me pueden confundir. Yo te me pinto el pelo ahora. Ajá. Para que se vea un poquito más qué? joven y si lo llaman de Marvel. ¿Qué tú me estás queriendo decir? No le digo viejo, ¿para qué lo llamen de Marvel? Pero es que en Marvel hay personas que no son de edad. Pero, pues los pegaditos son los que... Ningún pegadito, nena. ¿Tú te crees que el único de Marvel es Spider-Man? No. Ahí está Tony Stark. Ajá. ¿Verdad que? Claro, sí. Ahora Tony Stark se pinta el pelo. Por eso. Es verdad, él se pinta el pelo. Se lo pinta. Y hay dos o tres artistas ahí que no son tan nenes nada. Yo a lo mejor puedo participar en eso. Claro, Yo voy a usted. Pero mira, tan entusiasmado que yo estaba con la película de la vida de Marc Anthony. No, y él también entusiasmado con que claro. Y para él es un honor que usted lo interprete. Claro que sí. Él y yo, bueno, yo peso 97 libras. Porque, bueno, antes de los músculos. ¿Cómo se dice peso mojado? ¿Es que se dice? Peso pluma. Peso pluma, ¿eso es peso pluma? Bueno, no sé. Yo nunca fui boxeador. allá el deporte, yo nunca fui boxeador. Pero ahora puede. Ahora está a tiempo. Usted pesa 97. ¿Cuánto pesa él? ¿Quién? Mark. Bueno, pues yo creo que se me cogieron a mí para representarlo y imagino que está por ahí, ¿verdad? Está por ahí. Sí. Tacho, Marc Anthony saca la lengua y se cae de boca. De los flaquitos que... Mira. Y ese hombre yo nunca lo he visto más llenito de lo que me da, ¿verdad? nunca. Y la cosa es que son de estas personas que te dicen, después de los 18 ya tú verás. Que el metabolismo después de los 21 ya tú verás que vas a engordar. Ajá. Después de los 25 por ahí para abajo. Sí. Después que te cases, ya tú verás. Sí. No, pero de cara usted se ve mejor. Él está como chupadito, está muy flaco. Usted se ve. Ay, gracias, Morema. Sí. Ya, bendito, era. Ahí lo Ya era arregló, hora. lo arregló. Era hora, muchachos. Llevamos 2 años aquí contigo y nunca un cumplido como ese. Mira, ya me tengo que ir. Ya porque se yo acabó. tengo que resolver esto. ¿Tú sabes qué me ha dado con hacer? Ah. ¿Qué? Ahora, desde el miércoles para acá, me ha dado con tirarme al piso a hacer pucho. ¿Ah, sí? ¿Y ¿De cuántos verdad? hace? 15. No. ¿Cómo que aquí? Anoche antes de acostarme hice 700. No, por favor, ay, por favor. Por favor. Anoche, Morema, Ay, 700. eso fue un sueño, ¿no? Eso fue un sueño. Hice 700 y fueron... De hombre. No, fueron 350 con una mano y 350 con la otra. Claro, sí. Sí, Pepe. Morema, ¿pero qué pasa Sí, contigo? Pepe. Después que no venga relinchando aquí no hay problema. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana, don Seferino, por Nueva Vida 97.7 FM y en Liberty nos puede ver también. Con en o sin músculo. Exactamente. Vamos a ver qué pasa, Nos vemos el lunes y me consiguen todas las redes sociales de Gaby Alicea, en Facebook, Instagram y en YouTube. Gaby Alicea y para invitaciones al 450-1841. 450-1841. Oye, para el Día de los Enamorados, Mildred, ¿verdad? Invítala. Procure ponerse otra para el Día de los Enamorados. ¿sabes? Invítela. Sí, sí. Muy bien. Ahora con esos músculos lo voy a hacer. Dios lo bendiga. Nos vemos, musculosos. Señores, don Popeye. Seferino. Popeye el maestro.